Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos apagando la segunda velita. 2 años entonces está cumpliendo Jóvenes para los jóvenes. En realidad estamos gateando, todavía no somos jóvenes para los jóvenes porque no tenemos la edad suficiente todavía, ¿verdad? Pero estamos haciendo este camino. Y por eso hemos invitado a otros jóvenes que en diferentes programas fueron apareciendo. Ciertamente seguiremos invitando también a otros porque queremos recordar y queremos ver un poco, a ver cuál fue el impacto en estos jóvenes, qué es lo que ellos nos cuentan, qué es lo que nos narran, si desde ahora se volvieron más famosos porque salieron en Jóvenes para los jóvenes en familia. En fin, nos van a ir narrando. Comenzamos con estos 4 jóvenes, ellos se van a presentar como siempre y luego vamos a ir hablando un poco cuándo fue esa presentación, ¿verdad? Cuando estuvieron con nosotros compartiendo su propia vida aquí con nosotros. Bueno, vamos a comenzar por la derecha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Yo me llamo Nosotros Andrea. te agradecemos, Andrea, por venir y participar con nosotros. ¿Cuánto tiempo ya que vos participaste con nosotros? Y yo participé con ustedes el primer año que se abrió el programa. El primer año. 2017, creo. En el Salesianito. Entonces explicamos un poquito. ¿Y cómo fue eso de que vos participaste con nosotros, Andrea? Y la verdad es que elegimos a algunos compañeros que sabían bailar, sabían cantar. Otra compañera mía también era tu co-conductora. Ah, ya. Paloma. Paloma Báez. Sí. Y ahí empezó todo. 3 veces participé con ustedes, también en la cena de fin de año. Sí. Y ahora, de vuelta. Bueno, muy bien. Vamos a seguir hablando. Pasale ahí al compañero tu nombre, vamos a conocerte un poco, recordarte. Ahora recordar justamente. Mi nombre es Jesús Paiva. Hace el año pasado, justamente, estuvimos con el Colegio Apostólico, empezando con todo lo que es el tema de cómo era el colegio, cómo empezó todo. El San José, el Apostólico San José. Ahí sobre calle Última. Sí. Y empezó así de la nada porque un día me llaman, me dicen, bueno, vos vas a estar en el programa y metele. Un día antes de eso, ¿verdad? ¿Y de qué hablamos cuando eso, Jesús? ¿Te acordás? Primero hablamos sobre la voluntad, la religión, hablamos cómo era el colegio en sí. Empezamos luego con un canto, empezamos con baile, después ya nos empezaste a meter poco a poco presión para saber cómo era el colegio de años 50. Presión, yo le metí presión, fíjate. Y así surgió ese día que 3, 4 nomás empezó y después ya empezó grande el colegio y nosotros también gracias al programa por participar. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando, Jesús. Aquí a mi izquierda. Hola, padre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy María Victoria y gracias por la invitación, primero que nada. Gracias a ustedes. En el 2018 me tocó, tuve la oportunidad y la gracia de compartir con ustedes. Varias veces. Sí, varias veces. ¿Cuántas veces? ¿Te acordás más o menos? 2, 3. 4 por ahí. 4 por ahí. Sí. Ya agarra para hoy. Pero a vos después te llamamos para ayudarnos, ¿verdad? Sí. ¿O no? Estuve como reportera. También, bien. También después estuve. No abandonaste. No, bueno. y no me llamaron como más padre. Así entonces, no te sí. Estábamos muy ocupados. Pero siempre estaba muy ocupada. Pero siempre estoy ahí para ayudar. Ya. Bueno. ¿Y vos te acuerdas de alguno de los programas, Victoria, que hicimos? Bueno. Me acuerdo. Te puedo citar si quieres. Sí, a ver un poco. Bueno, el primero en el cual participé fue que vos te fuiste a Monseñor. Ah, sí. Donde, como mi compañero dijo, estuviste hablando del colegio, las normas,
como Don Bosco, porque Don Bosco es nuestro fundador del Colegio Monseñor Lasaña. Y todo eso, también los espacios recreativos en los que tenemos festivales. Ya, sí. Recuerdo ya ahora, ese fue otro. Ese fue uno de los primeros en el cual participé. Ya. El otro fue de Infancia Misionera. Infancia Misionera. Sí. Ese fue en la parroquia. Ese fue en la parroquia María Auxiliadora. Sí, ahora recuerdo. Sí, incluso vos cantaste ahí, me parece. Sí, de todo un poco. Ahí fue también que me tocó para ser reportera. Ya. Sí. Después vi mi video y... Disculpen, pero... Y bueno, se hizo lo que se pudo, ¿verdad? Se hizo lo que se pudo. Sí. Y en otra ocasión fue cuando yo fui parte del centro de estudiantes de Monseñor. Ya. Y como vicepresidenta estaba. Ya. Entonces me tocó ay, Dios mío. ¿Qué es lo que hicieron ahí? Como vicepresidenta. Organizamos un festival. Sí, la organización. Sí, estuve como del festival. El festival. Sí. Y donde buscamos talento y para que la gente se anime. Claro. ¿Verdad? Ese fue uno. Y así. Ya. Esos fueron algunos de los programas en lo que... Muy bien, muchas gracias, Víctor. Bueno, y el siguiente, a ver, tu nombre. ¿Y cuándo participaste? Buenas tardes, padre. Antes que nada, te agradezco por la invitación. Gracias, por venir. Estoy muy feliz por participar con estos maravillosos chicos. Y honestamente chicos, obviamente. Mi nombre es Walter Azcurra. Yo soy profesor de artes marciales del estilo taekwondo, ATA. Y participé en el mes de marzo del 2019. En ese programa recuerdo ahora Walter, que no hace mucho, ¿verdad? Fue en este año, ¿verdad? Después, cómo llovieron ahí las llamadas telefónicas. Exactamente. ¿Dónde lo quería irme ahí para practicar taekwondo? Está muy bien. Bueno, vamos a comenzar un poco aquí a Andrea, ¿verdad? ¿Cómo es que vos te acordás de eso de que cuando eso comenzamos, 2019, 17 entonces, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Vos te acordás con los compañeros, las compañeras? Me acuerdo que tuvimos... hermosa experiencia de Jóvenes para los Jóvenes. Sí, me acuerdo que tuvimos una reunión donde todavía no estaba el programa, claro. Pero vos nos hablaste y nos contaste el tema, nos contaste la idea que querías, que era armar un programa Jóvenes para los Jóvenes. Ahí llamaste a ciertos compañeros, como expliqué hace un rato cuando me presentaste, que sabían bailar, cantar, y ahí empezó todo. Primero eran con nuestros compañeros, después ya le comenzamos a invitar a gente de afuera, de otros colegios, y ahí empezó todo. Claro. ¿Y ahora ustedes participan o no participan más? Lo del Salesianito. Y lo del Salesianito, esperamos tu invitación, padre. Bueno, ahora tu invitación nomás esperamos nosotros. Los jóvenes son los que llaman ahora y dicen, padre, por favor, ¿puedo ir a tu programa? Y ya sí. Es todo así ya. Y ustedes ya se olvidaron, se quedaron calladitos. No, siempre está el primer amor ahí del programa. Ahí está siempre el programa. Bueno, ¿y qué tal, Che, después de todo esto? ¿Te gustó la experiencia? ¿Cómo fue? Vos me dijiste que más o menos 3, 4 luego participaste. Después sí. Yo recuerdo ese último, porque a vos te gusta cantar. Demasiado. Sobre todo por el canto, ¿verdad? Y tenés tu CD ya también ahora. Todavía no tengo el CD está en proceso. Está entonces este año calentito. Tiene que estar. ¿Vos terminaste ya el colegio? El año pasado terminé el colegio. Extraño todavía. Extraño todavía el cole. ¿Y estás estudiando? Sí, estoy en la facultad ahora. ¿Y qué estás estudiando? En marketing y publicidad. Totalmente publicidad. Otra cosa de mi carrera que seguí en el colegio. Pero entonces yo te iba a contratar en el futuro ya. Sí, marketing va a ser marketing, jóvenes para los jóvenes. Yo voy a estar presente para eso. A full. Bueno, y decime, y a vos, ahora si vos mirás desde hace ya 2 años, ¿verdad? Hace 2 años, 2000, porque estamos apagando la segunda velita de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Cómo vos le ves un poco a Jóvenes para los Jóvenes en Familia y lo que para vos significó también? Porque vos sos una de las que estuvo ahí desde el inicio, ¿verdad? De esa primera reunión. Y me ayuda mucho el comienzo porque como una joven como yo antes, que no sabía eso de mirar a la cámara, que tenía miedo, que tenía vergüenza, y venir a este programa me ayudó a eso, me ayudó a superar la vergüenza, superar el miedo de hablar ante las cámaras con un micrófono enfrente. Eso también fue muy lindo, que me diste la oportunidad de superar ese miedo que tenía. Y eso sería lo que aprendí en el programa. Muy bien. Y vamos a hablar un poco ahí con... pero a la vuelta vamos a hablar con Jesús, ¿verdad? Sobre esta experiencia también, Jesús, de cómo fue un poco cuando fuimos ahí al Apostólico San José, ¿verdad? De Calle Última. Sí. Que yo hasta ahora recuerdo, fue también una experiencia muy linda de los temas que fuimos hablando. Y sobre todo cuando hablamos un poco de religión también, ¿eh? Sí. Algunos medio un bareteí, ¿verdad? Algunos, no todos, pero no todos, se puede defender con poco a poco. Está bien. Bueno,
Entonces así estamos contentísimos porque estamos apagando la segunda velita, ¿verdad? En este año 2019, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y volvemos enseguida después de la pausa. La estrella es un sol, la estrella es la luz, es calor que da vida, es energía que transforma. La Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción tiene una estrella, la que te ilumina siempre, donde quiera que estés. Una misma estrella que nos une y es prestigio, excelencia y calidad educativa. Es la sabiduría del maestro la que te ayudará a encender tu propia luz. Es la certeza de formar profesionales que construyen el camino para un Paraguay mejor. Es amistad, compartiendo con amigos los mejores años de tu vida. Es alegría y realización. A brillar donde quiera que vayas. Elegí UCE. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí tu estrella. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. La Fundación Yandeyara Ñeguín te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación,
usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Porque también me he embotado, ¿verdad? De todo lo que los padres nos dicen o lo que estamos proyectando. Bueno, este es el tema que nosotros queremos. Verdadero, o sea, trataron de meterse en su papel los jóvenes. Como que lo vivían, como que hacían sentir. Exacto, porque los que eran los malos o los romanos que le azotaban y eso. Y entonces nos fuimos y al final nosotros nos fuimos a aprender de ellos que ellos aprenden de nosotros. Ah, sí. Por la inocencia, por cómo son cariñosos. Hay algunos rebeldes, como se le dice, ¿verdad? Pero se entiende por la niñez y la adolescencia que estamos pasando. Vamos despacio, que hay que encontrarnos. Es extrañar lo que es vano y lo que es necesario. Vamos descalzo. Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Dos añitos, 2 velitas que estamos apagando. Y entonces así estamos contentos. Aquí le tenemos a Andrea, que recién nos estaba explicando. Yo recuerdo que era un grupo ahí de jóvenes. ¿De qué curso era, Andrea? ¿De qué curso eran ustedes? Éramos del segundo de la media, segundo creo. de la media, sí, empezamos ahí. Un grupo lindo. Estuvo Paloma. ¿Paloma era tu compañera? Sí, mi compañera. Ya también, que ella después se ofreció. Ella quería estar en la cámara. Ella vino, me acompañó mucho tiempo, ¿verdad? Y bueno, pero hay que recuperar los tiempos que se han ido, ¿verdad? De a poquito. De a poquito de nuevo tenemos que darle vida. Y son ustedes los que tienen que llevar adelante este programa tan lindo, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, y vamos a escuchar un poco aquí a Jesús, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Qué te hace recordar? Y cómo fue para vos, sobre todo, cuando te mandaron ahí al frente y te dijeron, che, Jesús, tenés que irse a darle fuerza? Fue así, de la nada, así, estábamos rindiendo además. Ese día estábamos rindiendo así. Y después de repente, bueno, profesor, quiero hablar un ratito con Jesús. Y bueno, yo dije, seguro va a hacer algo de misa, algo de algún ensamble. Bueno, salí. Bueno, dentro de una semana va a ser la presentación de Jóvenes para los Jóvenes acá en el colegio. Ah, qué bueno. Yo le dije, ¿verdad? Y después, no, pero vos vas a estar. Yo en cámara, le dije, así. Y así me lanzaron día de práctica, día ahí frente al espejo mirándome para poder superar la cámara. Ay. Y después ese día fue inolvidable porque luego me dijeron, bueno, tenía que ir a traer silla, tenía que ir a traerlo todo el equipo. Trajimos, hicimos todo y lo salió. O sea, fue casi como un acontecimiento, ¿verdad? Que sí. Ahí llegó Jóvenes para los Jóvenes con sus cámaras, con así todo, para grabar. Sí. Yo le he visto muy entusiasta a ustedes, ¿sabes? Ahí en el Esa apostólico. Vez era impresionante, ¿verdad? Tuvimos que grabar 3 veces por ahí para poder superar nuestros miedos a las cámaras, además. Está bien, che. Pero fue una linda experiencia, entonces. Fue Jesús. Una muy linda experiencia porque después de eso empezaron a llover las llamadas, el ensamble, empezó a surgir muchos talentos, que eso es lo que hace este programa, que veo muy bien, que es incentivar a la gente, incentivar a los jóvenes a que se animen a mostrar su talento que tienen cuanto a la danza y cuanto a la música y cuanto a lo que es la parte, como dice mi compañero, el karate. Todo lo que tiene que ver con el arte. Claro. No, y justamente eso que vos estás diciendo es uno de los objetivos principales, ¿verdad, Jesús? Justamente mostrar un poco las cosas lindas, ¿verdad, de los jóvenes. Hay tantas cosas lindas que muchas veces están ocultas, ¿verdad? Así. Solamente salen los famosos, pero claro, desde aquí también uno puede hacerse famoso, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no? Si va cultivando, ¿verdad? Tantas cosas lindas. ¿Y tus compañeros qué dicen? No, ese día fue impresionante. O sea, el día que salió el video, sí, estábamos todos atentos ahí a la pantalla mirando, sí. ¿Y cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir, verdad? Nosotros cada domingo ahí enfrente de la pantalla, este es nuestro día que va a salir.
Y cuando salió nosotros dijimos, ay, qué pelada. Otra vez porque vimos cómo salió y al final salió muy bien. Se demostró todo, se pudo ver las danzas y ese día fue impresionante para mí en especial porque no solo yo estuve, sino fue toda mi familia atrás mío y saliste bravo, y después los errores que hubo, algunas cosas, pero se aprende con el tiempo. Se va superando, ¿verdad? Claro. Como son jóvenes, no somos profesionales, ni yo no soy profesional, ¿verdad? Entonces, pero el deseo y el amor que uno tiene, ¿verdad? Por lanzar y hacer las cosas bien. Bueno, vamos un poco aquí, Victoria. Y vos ya más o menos dijiste, en 4 programas lo que tuviste. ¿Y cómo te sentiste? Ya me dijiste, porque, padre, no, que no. No, porque vos, mira, si me decís que en 4, supongo que en el 4 vos ya eras súper ducha a la cuenta. Vos ya me superaba a mí y todo ya en el 4. La verdad que tengo que decir que igual se siente esos nervios. Hoy cuando venía así medio, mira, Chori, ¿qué me voy a decir? Y eso, ¿verdad? Es muy increíble igual estar frente a las cámaras. No es fácil estar de este lado. Claro. Pero lo lindo es poder transmitir también un mensaje a los que nos miran del otro lado de la pantalla. Y yo te puedo decir que cada vez más muchos jóvenes y muchas familias, sobre todo las familias, veo que están mirando, están siguiendo, ¿verdad? Les gusta. Y claro, porque así como dijo Jesús recién, se procura incentivar y se procura lanzarle al joven, ¿verdad? Eso está súper bien. Que afrontar el día de mañana, pero para eso tienen que crecer en los valores, ¿verdad? En los valores y también en animarse, ¿verdad? Sí. Porque muchos tienen el don que Dios nos regala, ¿verdad? Para mí puede ser el canto, puede ser otros talentos, ¿verdad? Claro. Para mi amigo, el karate. Sí. Y así, pero hay que animarse. Sí. Y de los 4, que cuesta. Victoria, de los 4, ¿cuál más te impactó? ¿Y qué es lo que más te gustó de esos programas que vos tuviste ahí? ¿Cuál me Porque impactó? también tuviste reportera, me dijiste. ¿No te gustó tanto eso? ¿No te gustó? Ese me gustó. Sentí adrenalina. ¿En serio? Sí. ¿Por qué, Pío? Y porque vos tenés que pensar ya qué es lo que le vas a preguntar a la gente. ¿Ah, sí? Sí. Tenés que saber más o menos el tema. Sí, más o menos el tema, claro. Sí. Juego de cintura porque a veces no te siguen, ¿puedes entender? Entonces... no te responden. No te responde. Vos le preguntás y se te queda mudo. Entonces vos tenés que... Una pausa comercial o no sé, algo tenés que hacer. Aprendiste algo. Sí. Entonces eso me gustó, ese programa. ¿Y vos qué estás haciendo ahora, María Victoria? Ahora estoy en el colegio todavía. Estoy en tercer curso. ¿En tercero? Sí. Ya. Este año culmino. Ya. Dios mediante, ¿verdad? Eso para buena alumna. Sí, en eso estoy. Ahora mismo estoy en el básquetbol también, muy metida. ¿En serio? Sí, estoy jugando en primera. Ya. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? En el club Félix Pérez. ¿En serio? Bueno, te iba a mirar un poco ahí. Ya está, ya. Están todos invitados. Nunca escuché eso, pero en fin, ahora puede ser que con tu presencia. Con mi presencia. Que te nazcan las ganas, ¿verdad? De mirar. No, que Félix Pérez Cardoso gane algo, digo, gracias a vos. Ojalá, Dios mediante. Sí. Le voy a invitar a mi compañera que vean, vean el programa. ¿Listo? Así. Invítale. Sí. Y un día podemos grabar con ustedes. Dale, ya está. Y traerle aquí a Félix Pérez Cardoso y vamos a grabar con ustedes. Ya, yo ya voy a anotar en mi agenda. Anota ya. Bueno, a ver, Walter, aquí cambiamos de rubro, ¿verdad? Aquí vamos al taekwondo. Exactamente. ¿Qué tal, Walter, che? Después de toda esa experiencia, ¿qué te pareció? Vos hablaste bastante en esa oportunidad, ¿te acordás? Sí, la verdad que lo mismo que Jesús. Sí. Fue de la nada también que me tocó a mí, porque yo estaba enseñando con la clase de Target, que es lo más chiquitito. Sí. Y era una bomba de tiempo, porque los chicos estaban explotando en la escuela y de repente mi madre me dice, ven acá un ratito. Pues estoy en clase, un ratito. Bueno, chicos, quédense ahí. No, ¿para qué le dejé? Le dejé y uno ya estaba encima del ventilador. Ok. Entonces le digo, ¿qué pasa? Le dije, me llamaron para el programa de jóvenes para los jóvenes. Y yo le digo, oh, qué bueno. ¿Y qué quiere que yo haga? Le dije. Y tenés que irte. Yo en la cámara, le dije. Sí, ¿por qué me van a preguntar? Yo no sé nada. Y bueno, y ahí empecé a llamarles a mis alumnitos, los más destacados, que le traje ese mismo día también. Sí, recuerdo. Y vino Anita también, ¿te acuerdas? Sí, también, Rosita. Sí. Rosita Batilana. ¡Qué pucha, che! ¿Cuántas medallas se trajo en el... Ella es fenomenal. Sí. Grandiosa. Me volví a encontrar con ella la vez pasada, se fueron a la misa, a la catedral. Ahí nos encontramos. ¡Oh, la madre! Con su mamá. Y bueno, y después llegó el momento, venimos acá, me atacó en los nervios, por así también
aprendí a sobrellevar el nervio. Claro. Y lo que más destaco de este programa es que, como él dice Jesús, que incentivamos a la persona, a la familia, a los hijos, a que hagan también, que demuestren sus talentos, sea el canto, el baile o los deportes. Que es muy bueno hacer deporte para salir también de los vicios malos. Ya. Bueno, muy bien, gracias Walter. Entonces así estamos nosotros compartiendo con estos jóvenes que iniciaron prácticamente, iniciaron, digo, y me refería sobre todo a Andrea, ¿verdad? En el año 2017, recuerdo muy bien, el 2 de julio, por eso es que todo el mes de julio estamos queriendo celebrar, ¿verdad? Con mucha alegría, aunque sean aún 2 añitos, recién 2 añitos, pero siempre es un gatear, es un seguir, una lucha verdaderamente, ¿verdad? Porque uno quiere hacer el bien y sobre todo mostrando los inmensos, la cantidad infinita, ¿verdad? Que encontramos de jóvenes. Y conste que no pudimos ir todavía hacia el interior, imagínense. Pudimos ir a Concepción porque yo soy muy fanático, yo soy concepcionero. Hicimos 4 programas en Concepción, ¿verdad? Le dimos ese gozo y esa dicha a los concepcioneros. Pero recibimos llamadas de todas partes, sobre todo del interior también muchísimo. Solamente que esto también tiene que ir creciendo económicamente, ¿verdad? Porque si no, uno tiene que pagar muchas cosas y ahora la situación no está tan fácil. Pero en fin, seguimos pataleando, ¿verdad? Y queremos verdaderamente hacer mucho bien y mostrando tantos talentos, tantas riquezas de nuestros jóvenes. Y bueno, les agradecemos a ellos que han participado con nosotros en estos bloques, ¿verdad? Enseguida, cuando volvemos, estaremos ya con otros jóvenes que también nos contarán su experiencia. Volvemos enseguida y vamos a la pausa. Siento en tus pies la alegría de los nuevos prados, que esto también pasará. Pronto la tormenta amainará, que esto también pasará. And deeper dive, eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? En esta etapa tan importante, ¿verdad? Del amigobios que algunos le llaman. Licenciada, una pregunta. ¿Cómo podrías definir amigobios? Porque actualmente nosotros los jóvenes lo llamamos chuli, pero ¿qué concepto tenés vos? Bueno, amigobio significa un punto intermedio entre el noviazgo y la amistad. De repente tiene ciertas cosas del noviazgo, pero no llega a ese nivel de compromiso. Es una parte informal, digamos, de las relaciones de pareja que hoy tiene un auge impresionante, sobre todo entre los jóvenes. ¿Esto es bien folclórico o solamente se come cuando es fiesta de San Juan o otros días también? También ya se comen los otros días. Sí. Porque, por ejemplo, los celíacos solamente comen esto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es bueno para los celíacos, veo? Sí, muy bueno. Con razón, están. Aníguenos así. ¡Epa! ¡Asira! ¡De, mamisra! ¡Vas, qué bonito y cosas así! Bueno. Es la cosa más rica que hay, ¿verdad? Bueno. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. La Fundación Ñande Yarañe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañe
para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Nuestro programa. Y vamos ya directamente ahora a presentar aquí nuestro avance del día de hoy. El tema principal el movimiento que estamos nosotros participando de la hermandad es un movimiento que ayuda, que trabaja con jóvenes, adultos y niños. Porque hay mucha alegría en transmitirle a ellos que estar en la parroquia no es todo aburrido como muchos piensan, sino que es totalmente lo contrario, hacemos muchísimas cosas y eso es lo que estamos haciendo hoy, exponiendo lo que hace cada grupo, lo que es cada carisma. Los chicos a llevar una vida casta, ¿verdad? Con Jesús. Entonces, ¿ustedes en qué manera quieren ayudar a los jóvenes con actividades, emprendimientos, charlas? La verdad que tenemos encuentro todos los domingos y es un proceso de un año. Es para los jóvenes que están solteros, que están en noviazgo, también puede ser para las personas. Por ejemplo, a sus compañeritos, a los que conocen ustedes y que tienen una cierta inclinación también a la música. Y yo les diría que se animen porque esto te lleva por buen camino y cuando sos joven necesitas algo en que reclinarte y todo eso, ¿verdad? Y la música es la mejor opción para eso. Claro. Una de las cosas más importantes es el hecho de que la ciudadanía tiene que conocer qué es la inclusión. Y la inclusión no es solamente poner rampas o hacer de que las personas puedan ingresar a un espacio. Sin embargo, todo lo contrario, nosotros tenemos que cambiar por dentro para que la inclusión sea real, ¿verdad? Con los jóvenes y adultos dentro de lo que es nuestra sociedad nos cuesta todavía el trabajo. Jóvenes para los jóvenes en familia, estamos volviendo y como les dije hace rato en el bloque anterior, en este momento nos encontramos ya con otros jóvenes, hemos cambiado, se dan cuenta enseguida, ellos se van a presentar rápidamente y siempre nuestro objetivo al cumplir estos 2 añitos de Jóvenes para los jóvenes en familia es poder recordar un poco esos lindos tiempos, ¿verdad? Bueno, si puedes presentarte así rápidamente y si recordás cuándo ustedes participaron de nuestro programa. Soy José Luis de la comunidad Querigma, parroquia San Roque González de Santa Cruz. Estuvimos en el mes de febrero compartiendo con todo un grupo cañón. 2019, ¿verdad? 2019. Siguen siempre con la música y con todas sus actividades. Siempre con la música, el apostolado, los ejercicios ignacianos. Yo recuerdo de la parroquia de ustedes, ¿verdad? Y ustedes cuando vinieron me decían que casi todos eran de otra parroquia, ¿verdad? Pero participaban ahí. Viste. No, pero ya se enteraron, generó repercusión, pero sí, pero muy alegre porque cosas de Dios que nos invita y nos reúne. La gente les vio a ustedes ahí, ustedes hicieron publicidad. ¿Alguien vio Jóvenes para los Jóvenes? Nos vieron a la pucha, sí que sí. El lunes, ya el día siguiente de la programación, ya me preguntaban, sí, te vimos ahí, profe. Pero esto es muy visto, domingo a la tarde, por lo visto, muy visto el programa, así que muy contento por eso también, por toda la repercusión, la alegría que generó. Ya. Ese compartir. Por Unicanal siempre, ¿verdad? Jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno, vamos aquí a otro compañero que que ya le conocen todo lo de la casa ya, ¿verdad? Yo soy Alexis Farías. Ya estuvimos compartiendo varios programas con Rocío, con mi hermana. Y en realidad nosotros fuimos casi los primeros que tuvimos en... ¿Vos te acordás más o menos? ¿En qué año fue? 2017. 2017, en julio. El 30 de julio. El 30 de julio. Día de la amistad. Se mandó, yo no te acordás más. No, y ahora me estoy acordando. Ahora me estoy acordando. No, y vos sos más joven. Ya tenés que... Bueno, y me acuerdo que fue en
En la Expo Mariano. En la Expo Mariano, exactamente, con el doctor Bracho. Exactamente. Todo eso. Y ustedes siempre nos acompañaron con la música, ¿verdad? Siempre nosotros, o sea que la mayoría de la verdad que vinimos. Pero vos viniste en otra oportunidad también por tu grupo. ¿Qué era? ¿El grupo San juvenil. Rafael o qué era? ¿El grupo Fátima? De la Divina Misericordia. Ah, de la Divina Familia Misericordia. de la Divina Misericordia. Sí. Por eso vos participaste en varios programas. ¿Y qué tal, che? ¿Hubo repercusión, vio? Y legalmente hubo mucha repercusión ¿En porque serio? allá, por ejemplo, se conoce más ya ahora el grupo juvenil. O sea que hicimos muchas publicaciones para que se vea el programa el día que nosotros estuvimos y después de eso se continuó viendo. Claro. Y fíjate que también por Facebook está siempre, ¿verdad? Sí. Jóvenes para los jóvenes. Incluso hay algunos que me suelen decir, algunos catequistas, que sobre ciertos temas, ¿verdad? Que se tratan aquí en Jóvenes para los Jóvenes, a algunos les interesa, ¿verdad? Y los vuelven a proyectar, ¿verdad? Sí. A través de la, ¿cómo que se llama? De Facebook, ¿verdad? Pero la proyección, ¿verdad? Que se hace en las parroquias. Bueno, ¿y vos cómo fue tu participación? ¿Cuándo fue tu participación? Mi participación fue en primero, febrero. Perdón, tu nombre, vamos a Mi nombre es conocerte, María recordarte. Eugenia, soy María también de la parroquia San Roque González de Santa Cruz, de la comunidad Querigma. Yo estuve en una primera parte que habíamos grabado cantando y en la segunda parte no pude estar porque estuve haciendo mis ejercicios espirituales. Y luego vi el Por razón programa. viniste toda santita. Así, ¿verdad? Sí, después. Y después vi el programa que donde Ya, estuvo mi ya. comunidad. Y también me llamó la atención que se había puesto el número de él y el mío abajo, ¿verdad? ¿En Para serio? algún contacto. Sí, sí, sí. Y mucha gente que no conocía me escribió después. ¿En serio? Diciéndome que les dio mucho ánimo, ¿verdad? Saber que... No me digas, Sí, ¿en serio? inclusive en la parroquia empezamos a hacer iniciación a la vida cristiana. Y una persona a través de ese contacto y ese programa ahora está participando de ese No me proceso digas. de Y dice los iniciación. evangelios, aunque sea uno que se salve, ya entonces. Sí. Mira qué Así bien es. que están haciendo ustedes. che. Y era justamente tu número. Sí. ¿eh? Y todos te llamaban. ¿Quiénes te me llamaban escribían. más? ¿Los muchachos o las chicas? Ahí te reí, ¿verdad? Bueno, muy bien, María Eugenia. Bueno, y tu caso aquí, primero tu nombre, vamos, ya te presentó lo de tu hermano más o menos, ¿verdad? Bueno, yo soy Rocío Faría y como dijo Alexis, fuimos los primeros en estar en el programa, que fue en julio y época de frío. ¿Te acordás? Y sí, al aire libre además, pero estuvimos ahí con mucha buena onda y tuvo muchísima repercusión. A mí me mensajearon, me decían que compartieron nuestros videos en Facebook. ¿En serio? Nos veían desde España. A la cuenta. Y, Todavía no le contrataron en España para ir a cantar y tocar, ¿eh? y en eso estamos viendo para irnos. ¿En serio? Sí. Viste, mira un poco, che. Después vas a compartir Sí. conmigo ahora lo que traen de España. Así mismo. Está bien. Y todo es por Facebook, ¿eh? Todo es por Facebook. A mi papá también le mensajearon muchos, contrataciones. En serio, mira sí, qué lindo. Sí, che. todo gracias Le a... felicito y al mismo tiempo le agradezco. Porque ustedes ya que son famosos nos hacen famosos a nosotros, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y aquí entonces tu nombre y vos, Acá. ¿cuándo habrás participado? Wow. Bueno, muy buenas tardes para todos. Sí, yo soy Jessica Benítez, soy Sí. de la parroquia San Antonio de Padua. Ay. Pero aquella vez que nosotros vinimos a participar fue con respecto al trienio de la juventud, al Ya, ya. cierre del año pasado en diciembre, ¿sí? Ya, del ya, ya, 2018. 2018. Y vinimos con los chicos de diferentes parroquias, comentamos el logo del trienio. Ah, vos viniste con Sí, eso, sí. con el trienio. Y comentamos... Y yo le desafié y le dije, mira que este es el Sí. último año y ahora ustedes me dicen que están ahí el último año ya. Opa, íntimo ahí te dije yo Sí, gané. ahí nos costó entender lo que fue el trienio, ¿verdad? Y es por mitad de camino ya nos dimos cuenta qué tan importante es el desafío, ¿verdad? Claro. Y después de eso comentamos también de las experiencias que se fueron viviendo, por ejemplo, los chicos que se van a visitar las cárceles, ahí en el interior del país, los chicos que están haciendo diferentes tipos de maneras de evangelización por los jóvenes. Claro. Jessica, decime vos, San Antonio de Padua, ¿dónde vive ese Gina? Sajonia. No, la parroquia San Antonio de la diócesis de San Lorenzo, que está San ubicado Lorenzo. entre la ciudad de... Ay, de digo, Villa San Elisa Antonio, y creo. Ñemby, sí, con el padre San William. Antonio. Sí. Padre William también estuvo aquí, pero él Sí, sí. estuvo no joven porque ella no es joven. ¿verdad? No. Pero Él también... estuvo en Ñandeyarañe. Sí, así mismo. Estuvo Nos estuvo aquí y acompañando estuvo presentando todo el trabajo hermoso que están realizando ahí con respecto, creo que hay sanatorio. Sí, hay creo un que centro hay ambulatorio, un centro ambulatorio. conservatorio, un comedor de ¿Y vos en ancianos. qué está de eso?
y en un poco Nada. de todo. Imagínate. No, realmente estoy descubriendo la parte de comunicación con los jóvenes. Estamos haciendo conocer. ¿Vos sos la que estudiaba comunicación? Sí, estoy estudiando. Sí, sí. Ahora me estoy acordando de vos. Sí, ¿qué tal? ¿En qué curso estás? ¿Qué año estás? ¿Estás Ahora terminando? ya el tercer año de la facultad. ¿Y cuántos son? En la facultad somos 40 estudiantes. No. ¿Cuántos años tenés que estudiar para hacer? El año que viene ya estoy terminando la carrera. Bueno, prepárate, che. Tenés que venir aquí a asumir mi puesto y sentarte aquí. Y Qué dirigir. gran tarea. No hay ningún problema, padre. Vamos a, Y bueno, a remar contra corriente. Si sos de la comunicación, tenés que ayudarme. ¿entendiste? Bueno, Porque sin hay que ningún llegar, drama. Hay que llegar por todas partes. Bueno, así entonces estamos compartiendo 2 añitos. Estamos apagando la segunda velita, como sabemos, ¿verdad? De Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nosotros queremos seguir animándonos, ¿verdad? Porque desde aquí y con todo lo que estamos escuchando, yo me estoy animando más, ¿verdad? Incluso el hecho de que aquí Rocío nos decía que ahora ya se van a ir a España y todo, así que ahora sí que yo ya me iba a quedar con usted ahí medio llorando la ausencia de usted, ¿verdad? Pero para ir a cantar y todo eso, entonces, porque a través de Facebook también son conocidos, a través de Jóvenes para los Jóvenes, y en fin, todas las lindas tareas que se puedan hacer, mostrando los talentos, las riquezas. Y más adelante queremos llegar a todo el país, ¿verdad? Queremos llegar a todas las ciudades, a todos los pueblitos, a todas las capillas. Imagínense los talentos y las riquezas que tenemos que despertar de nuestros jóvenes. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos en la ciudad de Concepción, estamos llegando al Colegio Don Bosco de los Salesianos. Y ahora justamente vamos a entrar aquí, vamos a saludar al padre director, el director general de la obra, el padre Carlos Coronel. Ya nos va a presentar también la obra. Hoy queremos conversar con los jóvenes que se encuentran aquí en esta obra. Estamos visitando Jóvenes para los Jóvenes por primera vez que se está moviendo hacia el interior. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Vamos a tener a 2 hermanos, 2 jóvenes que están viniendo
desde Luque, Cañada, San Rafael. Ya cuando pones en el lugar, vea. Esta vez más a ver, a la misa, bueno, maravilloso. Vengo de Luque, ¿verdad? Estudio en el colegio Miguel Rodríguez ahí de Luque, en la especialidad de batín. Sí, ¿Qué curso estás? Primero. Primero ya. Primero. Este mundo al final de cuentas sin la amistad, por favor, no se puede uno imaginar qué sería. Por eso el Señor Jesús les llamó a sus discípulos amigos. ¿Qué le parece cómo les llamó el Señor Jesús? Es tan importante y hermoso. No solo que puede haber, sino que tiene que haber amistad entre padre e hijo. Es absolutamente indispensable esa amistad auténtica, verdadera, genuina, tiene que haber entre el padre y el hijo, porque el padre es el que lo va a conducir a ese hijo por el camino de la vida, nada menos. Así que debe haber siempre. Naturalmente que ocurren cosas difíciles de explicar. En el grupo juvenil tenemos reglas. Sí. Tenemos que ser miembros del grupo juvenil para pasar al coro. Y yo entré directamente al coro. Ah, ya. Yo entré, no sé cómo entré, ¿verdad? Pero ¿cuáles son estas reglas? Primero ser músico. Tocar guitarra, por lo menos. Sí. O batería. No, o por lo menos golpear un tamborín, no sé. Por lo menos eso para comenzar. Y nosotros nos vamos puliendo ahí. Suesta, Jufra, entramos en acción para poder ayudarles y encaminarles, ¿verdad? Porque la comunidad juvenil es para un tiempo y después se proyecta para su proyecto de vida, mejor dicho. No hay grupo de yarañe ahí. No, pero si querés, podemos llevarle, si estamos abiertos a todo público. Y vos que estás ahí al frente de la pastoral juvenil. Pero lo que sí, padre, es encontramos muchas dificultades, pero aún así creemos siempre en Dios y llevamos adelante entregándonos a este desafío, porque el Papa Francisco había dicho justamente en la Jornada Mundial de la Juventud que no somos el futuro, somos el presente. Entonces ahora tenemos que accionar para que los niños, próximamente ya futuros jóvenes, se encuentren una base para que puedan salir adelante, así como los chicos que están en mucha cultura hoy en día. Uh-huh. Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes, festejando, celebrando, apagando las 2 velitas en este mes de julio 2019. Hemos comenzado el 2 de julio del 2017 y ahora ya en el 19, 2 añitos. Por eso lo celebramos todo el mes de julio. Bueno, yo quisiera un poco, José Luis, preguntarle el impacto, ¿verdad?, que tuvo en tu vida, principalmente lo que vos ves un poquitito de Jóvenes para los Jóvenes. ¿Vale la pena seguir con este programa o tengo que tirar todo y decir, bueno, opámago a ver, ya cara se Yo creo que vale la pena felicitarte en tu persona, a todo el equipo que trabaja contigo y dar gracias a Dios por todo el don que nos da en la iglesia y porque a través de este espacio mostrar que hay una iglesia viva, ¿verdad? Dar gracias a Dios por eso y porque nos permite también, por sobre todo pido al Señor que nos dé un amor católico, ¿verdad? Sentir amor por todo lo que Dios hace en toda la iglesia, por todo lo que hacen las diferentes comunidades, diferentes grupos y por todas aquellas personas que no creen, que no van a la iglesia, que están enojadas con la iglesia, con Dios. También para llegar a ellos, para transmitirles a ellos esta fe que a nosotros nos mueve, nos da vida, nos enriquece y asume diferentes formas, diferentes modos de expresar y de vivir lo que el Señor nos regala. Creo que es un don del Señor esto, la vida de la iglesia, la vida que el Señor nos da y todo esto que nos permite a compartir acá jóvenes en familia, ¿verdad? Sentirnos en familia y vivir eso. Así que yo creo una lectura más de lo eclesial, ¿verdad? Vivir como iglesia porque somos uno sin vernos, pero somos uno en el Señor y llamativamente, así como decía en este trienio, estamos unidos en Él y frutos para Él y en Él y podemos disfrutar de esos frutos, un poco también compartir de esa copa que el Señor nos da a celebrar, a compartir entre nosotros. Por mi parte, muy contento por
por todo eso, por todo lo que pudimos, por todo lo que se pudo juntar en estos 2 años, me incluyo con todo lo que es tu misión, con todo esto que emprendiste. Así que Dios siga bendiciendo muchos más y muchos otros jóvenes que van a venir a compartir y ser parte de Jóvenes para los Jóvenes. Así es. Gracias, José Luis. Bueno, y vos, Alexis, Y yo invitarle a los jóvenes, o sea, que le invito a los jóvenes a que se unan, a que sigan apoyando este programa. Y nosotros, como nosotros apoyamos, por ejemplo, por la música, como a nosotros nos caracteriza, ¿verdad?, la música paraguaya, entonces nosotros por medio de eso nos vamos también un poquitito llamando así la atención a los programas y nada. En tu comunidad también, Alexis, en tu comunidad me dijiste nosotros ahí, también. porque vos también estabas muy inserto ahí en tu, ¿qué era? Misericordia, Capilla de la Divina Misericordia. Capilla de la Divina Misericordia, yo soy coordinador del ¿Viste? coro. ¿Te das cuenta? ¿Viste? Entonces, Y bueno, y a los jóvenes también, como ya dije, que sigan apoyando esto que a nosotros nos une como familia. bueno, y María, Eugenia, vos que participaste medio así, medio escondidita nomás, Pues yo no te vi, te lo me extrañaba, vio María Eugenia decía, y vos no viniste entonces, vos te fuiste a santificarte, ¿no? A la entrevista no vine, pero vine cuando grabamos las canciones que estuvimos ¿Y yo cantando. lo recibí o no? Yo no Esa estaba. vez no estabas. Por eso. Estuvimos en la cena que se hizo en el Real Fernando. Ahí estuvimos cantando. En la cena, sí. Pero ahí pues tomamos vino, cerveza, todo uno ya no recuerda. Cabores de banda y cae la gente. Bueno, María Eugenia, Sí. ¿y qué tal? Yo creo que el impacto en primer lugar fue para mi comunidad. Es serio? como que cuando uno comparte lo que está haciendo parece que da más frutos, ¿verdad? Ese fruto se multiplica, ¿verdad? Y Así también mismo nos compromete, ¿verdad? A realmente hacer lo que tenemos que hacer y estar siempre dispuestos para seguir sirviendo. Y también, por otro lado, animarle a los jóvenes a que vayan buscando su lugar, ¿verdad? Yo sé que hay muchos jóvenes que van perdiendo el sentido de su vida, de lo que hacen, o no encuentran su lugar. Y veo que este programa ayuda a poder ver toda esa variedad, toda esa diversidad de lo que los jóvenes pueden hacer en el arte, en la música, en la iglesia, fuera de la iglesia, en todas partes, ¿verdad? Entonces me parece un ánimo grande para que los jóvenes vayan descubriendo su lugar y su vocación. Claro. Creo que María Eugenia captaste bien justamente lo que Jóvenes para los Jóvenes quiere hacer. Vos dijiste en el ámbito dentro, fuera, ¿verdad? Y todo eso, y eso es importante. O sea, todos los valores y riquezas, ¿verdad?, que tienen los jóvenes, y en todos los ámbitos, ¿verdad? No solamente los que están dentro de los grupos, los movimientos. Bueno, ¿y vos, Rocío? Yo, por ejemplo, ya hago publicidad de este sí. programa en Facebook, a full estoy. Así ¿Te que... volviste fans? Sí, muchísimos fans, me gané muchísimos fans. Y hice ganarle fan a ustedes también. Qué bien. Y así también, como les dije, desde España, ahí ya ellos están hacen recorrer a vos. Mira un poco. Y ya estás agarrando toda España. Toda España, me voy a volver español. Y así Está bien. también en mi comunidad, en mi facultad, en todas partes. Ya estoy a full haciendo publicidad. Qué lindo, che. Bueno, entonces haciendo mucho bien. Y aquí nuestra comunicadora, y vos no podés decir que no, ¿verdad? Sigo con la comunicación. Y así mismo, como estás diciendo, padre, la comunicación es tan importante y qué mejor manera que llegar a través de la televisión, ¿verdad? Y como estábamos comentando con los compañeros después de distintos programas que estuvimos, es impresionante cómo se llega al impacto en diferentes hogares, ¿verdad? En el horario, ¿verdad? Es justo las 3 de la tarde, un domingo, y la gente se encuentra con un programa juvenil, con jóvenes haciendo diferentes actividades, que no solamente rezamos y salimos a evangelizar, sino hacemos diferentes maneras de poder demostrar lo lindo de la vida, ¿verdad? Claro. Y que esto hay que apreciar y seguir valorando y felicitarle al equipo, ¿verdad? Que se moja la camiseta y se encuentra con un montón de dificultades, pero aún así llega hasta la casa de diferentes familias. Claro. Entonces, creemos y creo firmemente que la comunicación es importante y más que nada llegar a las redes sociales. Claro. Así que muchos jóvenes, seguro que algún joven ya se dio cuenta, mira, un poco yo puedo hacer eso. Claro. Entonces, creo que hay que seguir remando y llegar en diferentes lugares para poder hacer algo lindo por la vida. Porque no todo está perdido, entonces es algo muy importante. Muy bien, gracias, Jessica. Y entonces, ahora nosotros vamos al material que tenemos aquí preparado justamente con estos 2 añitos de Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
pinta fliquido, perrido, perreto y sentido, pan de calambre, la crisis de agota, derrota y azota de Quisiera contarle un poquitito de historia de Narcóticos Anónimos, ¿no? NA, las siglas, como lo llamamos, nace alrededor de los años 50. Se desprende del programa de Alcohólicos Anónimos en Los Ángeles. De nuevo Carmelo, modelo de amor para amar, dar todo de mi amor para amar, muy bien, precio por la humanidad, grito de amor, presencia real, disfrutando para evangelizar. Mi mamá y mis hermanas contaban que ella ya hacía su apostolado con enfermos. Tocó algo y comenzó. Narcóticos Anónimos fue una chica que justamente una psicóloga que trabajaba en el centro de adicciones de 14 años me mandó que hablara conmigo y me impactó mucho. Ya en Bolivia yo ya había comenzado con el primer grupo después de esa parte. Y volvemos, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Agradecemos al Señor estos 2 años de vida de Jóvenes para los Jóvenes en la pantalla, llegando hasta la familia de cada uno de ustedes y sobre todo hasta nuestros jóvenes. Y por eso queremos celebrar con nuestro canto diciendo que los cumplas feliz, que los cumplas feliz en tu día dichoso, que los cumplas feliz. ¡Viva Jóvenes para los Jóvenes! Muy bien, a la salud entonces, 2 añitos. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... con los auspicios de... Que lo cumpla feliz. Una vez y todo. Se va a aprender ahora. Ahora la cabeza. Ahí. No me gustó tanto ahí.